Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en que me estés viendo en cualquier parte del mundo en YouTube. El día de hoy quisiera mostrarles cómo crear controles, o sea, primero un formulario en Java y qué controles se podrían llegar a usar dentro de este formulario. Para eso empezamos con un proyecto nuevo. En este caso voy a crear un formulario para Java, el cual voy a llamarlo ejemplo. Y voy a crear ciertos controles, voy a explicar cómo se usan ciertos controles en un formulario referencial. Normalmente tendríamos nuestro proyecto de ejemplo y un paquete con el mismo nombre. Voy a crear un formulario JFrame que se va a llamar sencillamente formulario. Se crea este formulario en forma vacía, ¿sí? Tendría esta apariencia en realidad. Tenemos la paleta de controles a la derecha de nuestra pantalla en NetBeans y en donde tenemos las propiedades de cada uno de los objetos y otra pestaña que sería la paleta en sí misma. Voy a crear un formulario, voy a hacer el diseño de un formulario básico, una referencial, utilizando, por ejemplo, etiquetas que puedo ir arrastrando a- al formulario creado en forma automática por NetBeans, con un total de tres etiquetas que voy a ir ubicando en este formulario y tres campos de texto que también puedo ir arrastrando. Con un solo clic llevo mi mouse y presiono dentro del formulario y se ubica entonces el objeto, ¿sí? También podríamos usar botones que voy arrastrando. Voy a usar un total de 6 botones. Y para cambiar el texto sencillamente pueden dar doble clic en los objetos o darle clic derecho y editar texto. En este caso, la primera etiqueta voy a llamar código lo voy a poner código dos puntos. Al siguiente lo voy a llamar nombre o podría ser descripción también. Y al tercero, precio. Este sería un ejemplo de, por ejemplo, un formulario de productos, ¿sí? Mínimo. Como en los campos de texto no querría que tenga un texto predeterminado, podría sencillamente borrar el contenido de esos cuadros y también podría ubicarlos donde yo quiera y también agrandarlos. Recordemos que los cuadros de texto no se pueden agrandar, o sea, si bien se pueden agrandar en cuanto a lo ancho, solamente va a ocupar una línea en lo que escribamos. Si quisiéramos escribir varias líneas de texto, lo mejor sería usar un área de texto o un text area como lo conoceríamos en inglés, ¿sí? Bien, entonces voy agrandando esto de manera a tener ya un cierto diseño y también pasa lo mismo con los botones. Por ejemplo, quisiera un botón de nuevo, un botón de guardar o salvar, como prefieran, un botón de modificar, un botón de, por ejemplo, borrar o eliminar el registro, perdón, de borrar o modificar el registro, un botón de cancelar y un botón de salir, ¿sí? Ahí básicamente ya tengo el diseño. Si quiero lo agrando un poco más a los botones, los ubico mejor, ¿sí? Y lo principal, si yo quiero programar un formulario y referirme a estos objetos dentro de ese formulario, tengo que ponerle un nombre o cambiarle el nombre de la variable que NetBeans le pone en forma predeterminada a mis objetos dentro del formulario. Para eso basta con un clic derecho, cambiar el nombre de la variable y poner el nombre de variable que yo prefiera, ¿sí? Recordemos que Java
es sensible a mayúsculas, ¿sí? O case sensitive en inglés, que reconoce los nombres de variables, ya sean estos escritos con mayúsculas o minúsculas. Así que es muy importante tener en cuenta cómo escribimos los nombres de variables de cada uno de los objetos dentro del formulario. En este caso, los cuadros de texto, yo particularmente utilizo un prefijo que es txt para saber a la hora de ir a lo que sería la fuente o programación de los objetos dentro del formulario. Utilizo un prefijo para identificar los objetos que están dentro del formulario. Por ejemplo, los cuadros de texto los llamo txt, ¿sí? En este caso, entonces, podría llamar a este formulario de la misma forma en que en la tabla, supongamos que yo quisiera guardar estos datos en un formulario, en una tabla en mi base de datos que se llame productos, ¿sí? Y tengo tres campos en esa tabla, que serían el id-prod, la descripción o el nombre del producto y precio, ¿sí? Entonces lo mejor sería ponerle el prefijo de txt con el nombre del campo que está en mi base de datos. ¿Está bien? Entonces doy a entender que itprod sería uno de los campos que están en la base de datos donde yo quisiera guardar los datos de este formulario. ¿Está bien? Entonces voy cambiando así los nombres de mis campos. En este caso, por ejemplo, txt nonprod sería nonprod el nombre del campo que está en la tabla de productos en la base de datos. Lo mismo pasaría con, por ejemplo, con txt precio, y así termino entonces de nombrar o de identificar a estos tres campos de mi formulario referencial. En este caso, los botones también deberían tener un nombre porque también los quiero programar. Y siguiendo la misma temática o el concepto que les daba sobre un prefijo en los nombres de los objetos dentro del formulario, le pongo yo btn y el nombre del botón que yo quisiera programar después, ¿sí? Entonces, así voy identificando cada uno de los botones que tengo dentro del formulario. Si ustedes prefieren algún otro prefijo o evitar el uso del prefijo, no habría problema. Simplemente es para hacer más fácil la programación de estos objetos cuando quiera hacerlo. Bien, así termino entonces el diseño del formulario. Y ya si quieren ir programando los objetos, de hecho en mi canal, si se quieren suscribir, pueden encontrar la programación de cómo puedo guardar un objeto, o perdón, un registro nuevo en la base de datos, específicamente en la base de datos Postgres. También tenemos la programación del botón de modificar y de borrar, que son las tres opciones más básicas que podríamos llegar a tener en un formulario referencial. Si te gusta el video, no olvides darle al like y suscribirte. Si surgen algún tipo de sugerencias o dudas referente al video, puedes comentarlo en la descripción del video. Muchas gracias y hasta pronto.